Bienvenidos a esta edición de República Laica, una iniciativa de TV UNAM y de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que nos dedicamos a pensar, a estudiar, a analizar la agenda de la laicidad. El día de hoy, con nuestros invitados Alfonso Ruiz Miguel, Miguel Carbonell, Hermano Vitale, Luis Salazar Carrión, Beatriz Pajés, José Woldenberg, Rosa María Álvarez de Lara, Jorge Adame y Pauline Capdeville, analizaremos uno de los temas más controvertidos, más discutidos sobre el tema de la laicidad, que es el de la educación. Un tema que se despliega en dos ámbitos principales. Uno que tiene que ver con cómo queremos formar a las niñas y a los niños, cómo queremos que orienten su experiencia en la vida. Queremos que se atrevan a pensar críticamente, que utilicen su razón crítica para descubrir su experiencia vital, o preferimos adoctrinarlos desde perspectivas religiosas. Obviamente, para la agenda laica es la instrucción, no el adoctrinamiento, la ruta que se debe de seguir en la formación de las niñas y los niños de un país, de una república que quiere construirse democráticamente. Pero hay otro ámbito en el que la laicidad en la educación también resulta fundamental, y es el ámbito de la construcción de lo social. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Desde la perspectiva laica, es importante que las niñas y los niños, desde pequeños, aprendan a convivir con quienes piensan distinto a ellos, aprendan a convivir con personas que tienen creencias distintas, a establecer relaciones personales y a configurar una construcción de una sociedad plural y diversa, tolerante y pacífica, que es la base, el cimiento de toda sociedad democrática. Acompáñenos desde este estupendo recinto, el antiguo Colegio de San Ildefonso. En una sociedad como la mexicana, en la que millones de personas profesan una religión, resulta muy importante preguntarnos por qué la educación tiene que ser laica, por qué desde la escuela se les debe de enseñar a las niñas y a los niños valores y principios inspirados en una agenda no religiosa, en un no adoctrinamiento, sino en una instrucción que tenga como fundamento la razón crítica, el combate a los prejuicios, a los dogmatismos. Bueno, la razón, en el fondo, la decía Immanuel Kant desde hace muchos años. Tiene que ver con que las personas autónomas, capaces, deben atreverse a pensar por sí mismas. Esto es, en el fondo, lo que nos explican Luis Salazar, Hermano Vitale, José Woldenberg y Beatriz Pajés en estas intervenciones para nuestro programa República Laica. Escuchémoslos. Las iglesias, dígase lo que se diga, prefieren imponer sus verdades dogmáticamente. Una educación laica tiene que ser una educación, por el contrario, crítica, tiene que ser una educación abierta, tiene que ser una educación en el reconocimiento de la importancia de usar la propia inteligencia, como hace mucho tiempo decía un gran filósofo alemán. Yo creo que no, porque el Estado y digamos, las expresiones del Estado, una aula escolar, por ejemplo, son espacios que tienen que pertenecer a todos los ciudadanos. Si la sociedad es plural, entonces es necesario infundir en los niños el valor de la tolerancia, entender que es natural que existan diferentes ideologías, puntos de vista, sensibilidades, e incluso también, ¿por qué no?, religiones. Porque una educación laica lo que te enseña fundamentalmente es la tolerancia, es la aceptación de la diversidad cultural, la aceptación de los distintos pensamientos, es el respeto a todos los seres humanos, independientemente de su raza, independientemente de su lengua, de su origen, de su nacionalidad, o independientemente de la forma de que pienses como pienses. La tolerancia es el principio práctico de la laicidad. Es la condición que permite la convivencia pacífica entre personas que piensan distinto en una sociedad plural y compleja como lo son todas las sociedades modernas.
Pero existe otro principio vinculado con el pensamiento laico, al menos eso dice el filósofo italiano Michelangelo Bovero, el principio del antidogmatismo, que consiste básicamente en inspirarse en la razón crítica para cuestionar de manera abierta todos los temas que tienen que ver con nuestra existencia. Y por esa ruta, el antidogmatismo está profundamente conectado con el pensamiento científico, con la cientificidad. Y en una paradoja aparente, lo que exige el antidogmatismo es que ni siquiera la ciencia se vuelva dogmática, es decir, que el pensamiento científico siga siendo crítico y abierto y no se convierta en una especie de religión. Eso es lo que nos explica Luis Salazar Carrión. Yo creo que si algo puede hacer avanzar la educación y la curiosidad y el interés por el saber, es justamente reconocer que las ciencias son muchas veces más interesantes, más enriquecedoras de lo que cierta cultura escolástica nos ha hecho creer. Hace falta recuperar para las ciencias el lugar que les corresponde en una educación que abarque incluso el conocimiento de la historia de las religiones. Cierto tipo de cientificismo puede promover, paradójicamente, intolerancia. Cuando, por ejemplo, no se reconoce que hay dilemas éticos ligados a la biogenética. Ahora juntemos las piezas. Por un lado, la pluralidad, que es consustancial a nuestras sociedades. Por el otro, la tolerancia, que es un valor necesario para la convivencia pacífica. El antidogmatismo y su vinculación con la ciencia, todo ello junto en el recinto de la escuela, en la educación precisamente laica. Luis Salazar, José Woldenberg y Beatriz Pajés nos dan este cuadro completo con el que cerramos esta parte de la idea. Yo empezaría por decir que justo el espíritu científico es el espíritu del antidogmatismo. Todavía en México hay un bajo aprecio por el conocimiento científico, por la crítica, por lo que la propia Constitución llama la lucha contra los prejuicios y los dogmas. En el caso de la religión, se trata normalmente de verdades reveladas que se pretenden absolutas. En el caso de la ciencia, es todo lo contrario. La verdad es fruto de una búsqueda, las verdades suelen ser relativas, lo que es verdad hoy puede no serlo mañana, existen diferentes corrientes de interpretación de fenómenos similares que pueden estar en contradicción. Lo que los niños aprenden en las escuelas son conocimientos que emanan de la ciencia y aprenden una ética fuertemente impregnada de valores laicos. A partir de la tolerancia, entender que el mundo social tiene que estar normado y en ese sentido el valor que tiene la legalidad es muy importante. El valor de la pluralidad, entendiendo a la misma como un capital de las sociedades que debe ser preservado. La conquista más importante que puede lograr una sociedad a través de una educación laica es la posibilidad de convivir en un terreno multicultural dentro de un absoluto respeto a esa diversidad. Cuando pensamos en la laicidad y en la escuela pública, tomamos en cuenta sobre todo las posturas de aquellas personas que legítimamente tienen una creencia religiosa y queremos procurar las condiciones que permitan la convivencia pacífica y armónica entre la pluralidad de creencias que distinguen y caracterizan a nuestra sociedad. Sin embargo, a veces perdemos de vista que también hay muchas personas que deciden no creer y que entonces abrazan una postura agnóstica o atea frente al fenómeno religioso. Estas personas no se definen a sí mismas necesariamente como no religiosas, sino que profesan también un contenido de valores éticos, una carga axiológica que tiene que ver con una concepción distinta para concebir el mundo y la existencia.
Pauline Capdeville y Hermano Vitale nos explican por qué es importante tomar también este punto de vista cuando pensamos en la escuela laica. Yo diría que hay que empujar la idea que los ciudadanos y las personas, antes que los ciudadanos, tienen derechos, entre los cuales el derecho a practicar su religión o a no practicar ninguna religión. Podemos definir básicamente la libertad religiosa como la libertad del ser humano de vincularse libremente con lo sagrado, ¿no? Esta libertad es muy importante, es que tiene una vertiente positiva y negativa. Por un lado, la libertad de creer y por el otro lado, la libertad de no creer. En este sentido, el Estado laico es el que justamente garantiza las condiciones de libertad para todos, ¿no? Tanto de los creyentes como de los no creyentes y de las minorías religiosas. En ese sentido, me parece que la escuela pública debe ser separada de todo dogma en especial para permitir tanto la libertad religiosa, es decir, la expresión de todos, pero también preservar la libertad de conciencia de todos los alumnos. Por supuesto que es importante escuchar las opiniones y las voces de las personas que no tienen convicciones religiosas, de los ateos y de los agnósticos. Pero en un programa que concibe a la laicidad como una condición para el diálogo, para la deliberación, para la pluralidad, también es importante escuchar el punto de vista de aquellas personas que desde una perspectiva religiosa piensan que las religiones deben de tener presencia en el ámbito escolástico, que la voz de las iglesias y de los creyentes deben de escucharse también en el recinto educativo. Es un tema particularmente delicado si pensamos no solamente en la escuela privada, sino sobre todo en la escuela pública, que es, digamos, el recinto en el que se forma a la mayoría de las personas en una sociedad democrática como la mexicana. Escuchemos al doctor Jorge Adame, quien ofrece un punto de vista con argumentos dignos de ser atendidos en la dirección contraria que la mayoría del resto de nuestros invitados. La educación en un Estado democrático es una educación que debe promover el desarrollo integral y armónico de todas las capacidades de los niños, incluida la capacidad de relacionarse con Dios. Depende de que los padres estén de acuerdo con eso, porque la escuela pública es escuela del pueblo, no es escuela del Estado, y el Estado está para el servicio del pueblo. De modo que si los padres de familia quisieran que en una escuela pública se diera educación religiosa, me parece que se debe respetar, y eso no viola el artículo 3º constitucional, porque el 3º constitucional prohíbe, y estoy totalmente de acuerdo, que el Estado imparte educación religiosa, no que se imparte educación religiosa en las escuelas públicas. En el fondo de esta delicada discusión hay un debate sobre quién es el titular del derecho de libertad religiosa. ¿Se trata de un derecho de las niñas y de los niños? ¿De un derecho a la religión, pero también frente a la religión? ¿O se trata de un derecho de los padres y de sus familias a transmitir sus convicciones religiosas a las siguientes generaciones? El tema es delicado, es controvertido, no existe una solución definitiva ni en el ámbito del derecho internacional ni en el ámbito del derecho comparado, pero merece ser discutido. Escuchemos el punto de vista de nuevo del doctor Jorge Adame en esta delicada materia. Los padres de familia pudieran organizarse para que existieran cursos de la religión que ellos quieren para sus hijos y que fuera totalmente voluntario para los niños, que no formara parte del currículum oficial, porque entonces sería enseñanza del Estado, y que lo pudieran hacer en horas en que la escuela no está funcionando. Creo no equivocarme al sostener que la postura que hemos escuchado por parte del doctor Adame no sería compartida por la mayor parte de los defensores y promotores históricos, digámoslo así, de la agenda laica. En realidad, desde el punto de vista del pensamiento laico tradicional, la escuela debe de ser un recinto libre de dogmas y de pensamiento religioso. Debe de ser, por decirlo de alguna manera, el recinto de la ilustración. Esa es la postura que sostienen Miguel Carbonell, José Woldenberg y Alfonso Ruiz Miguel en las siguientes intervenciones. Escuchémoslos con atención.
Las escuelas no son ni la extensión de las iglesias, ni la extensión de las familias. ¿Qué dice el artículo 3? Que la educación será laica porque lo que difundirá son conocimientos que emanan de la ciencia y combatirá todo tipo de supercherías, dice. Y yo creo que esa función tiene que ser preservada y redoblada en la escuela. Si los padres quieren adoctrinar a sus hijos o hacerles partícipes de una cierta fe religiosa de la que ellos, en la que ellos creen, etcétera, en la esfera privada, en la esfera de la familia, en el hogar, en el ámbito de lo privado, naturalmente. Eso no quiere decir que tengan los padres el derecho a que la escuela o la escuela pública se haga partícipe de esa creencia que ellos legítimamente tienen. ¿Y el Estado por qué tiene que prestar a aquellos, o a una parte de aquellos que tienen creencias religiosas, porque nunca se lo presta a todos, a una parte de aquellos que tienen creencias religiosas su organización escolar? No veo la razón. Creo que es una forma de romper el principio de igualdad en materia educativa, ¿no? Yo diría que la educación religiosa no debe ser una materia específica del currículum público. Debe ser una cuestión de enseñanza en el ámbito privado, en el ámbito de la parroquia. En la misma línea argumentativa se encuadra la siguiente intervención de Luis Salazar Carrión, pero los invito a escucharla poniendo atención en un matiz que no es irrelevante. Luis Salazar coloca el tema de la libertad religiosa no preguntándose si se trata de un derecho de los padres o de los hijos, sino cuestionando si se trata de un derecho de las personas o de las instituciones religiosas. Y critica de manera, digámoslo así, tosuda, el hecho de que las instituciones religiosas pretendan arrogarse la titularidad de dicho derecho y desde ahí colonizar la educación pública. Yo tengo la impresión de que los promotores de una visión antilaica, siempre que hablan de libertad religiosa, hablan no de la libertad de los fieles, no de la libertad de los ciudadanos, hablan del poder de la Iglesia para intervenir en la educación pública, o hablan del poder de los padres para forzar una educación religiosa en la escuela pública. Quizá existe una manera de introducir a la escuela el tema religioso y no a las religiones. Una postura intermedia que es la que postulan Miguel Carbonell, Luis Salazar y Hermano Vital en sus siguientes intervenciones. Postura que nos pide mirar a las religiones como fenómenos históricos y como fenómenos sociológicos, es decir, como los fenómenos que indiscutiblemente son y están presentes desde los inicios de la historia del hombre y previsiblemente lo estarán hacia el final. Pero hay un punto importante que me parece que hay que subrayar. Esta posibilidad de colocar el tema religioso en las escuelas supondría colocarlo con una visión plural, no una religión exclusivamente, sino todas las religiones presentes en el pasado, en el presente y en el futuro. Escuchemos sus posiciones. Hay buenos argumentos para que se pueda decir que el dogma tal tiene algún fundamento razonable, y eso es lo que tendría que hacer el Estado, es decir, proponer a los jóvenes la posibilidad de conocer también lo que es agnosticismo y lo que es ateísmo. Hace falta recuperar para las ciencias el lugar que les corresponde en una educación que abarque incluso el conocimiento de la historia de las religiones. Por otra parte, lo que sí creo que se puede enseñar es el hecho religioso como fenómeno social. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Por una parte, el Estado, en la medida en que imparte él mismo educación, se tiene que mantener igualmente neutral. Reitero mi idea de la neutralidad, y en ese sentido no puede utilizarse la escuela pública para adoctrinar en una fe religiosa o respecto del conjunto de una serie de valores asociados con la religión. Pues hemos visto las diferentes posturas que existen sobre la relación entre la escuela y las religiones. Desde quienes sostienen que de manera radical debe de impedirse la enseñanza religiosa en las escuelas,
hasta quienes consideran que, por el contrario, la religión debería de ser un tema presente en el ámbito escolástico. Y en medio, la postura que nos pide mirar a las religiones como fenómenos históricos y sociológicos y considerarlos como tales en los programas de estudio. Nuestra Constitución mexicana se inclina por la primera posición que he de decir que yo comparto, aquella que sostiene que en la escuela pública la religión debe de ser absolutamente, digámoslo así, excluida. Una educación pública totalmente laica, ajena a los dogmas religiosos, que combate los prejuicios y que se inspira por la razón crítica. Escuchemos lo que nos dicen José Waldemar y Miguel Carbonell sobre el tema de la escuela laica, concretamente en México, a la luz de nuestro artículo 3º constitucional. No, se puede trasladar a la escuela privada porque la escuela privada, en términos del propio artículo 3º constitucional, desarrolla una función pública. A partir de niveles académicos en donde ya no estamos en educación básica, bueno, yo creo que ahí puede haber algún tipo de inclinación filosófica o de valores de otra naturaleza que se incluyan dentro de la currícula escolar fuera de educación básica. Ahora el artículo 24, al establecer también la libertad del no creyente, la libertad de convicciones éticas y filosóficas, y al tener como sujeto de ese derecho a un sujeto universal, esto es a toda persona, naturalmente que implicaría que los niños, desde la más tierna edad, pudieran desde luego determinar su propia convicción religiosa sin que los padres tuvieran ningún motivo por el cual intrometerse. Yo creo que las matrices de la religión y de la ciencia son distintas y en muchos casos contrapuestas. En muchos casos las escuelas representan una ruptura, incluso con las nociones que irradian las familias y las escuelas. Yo comparto esta última visión que hemos escuchado sobre la educación laica, pero me parece que incluso podemos ir un poco más lejos. No solamente garantizar la laicidad en la escuela, sino también educar para la laicidad. Es decir, garantizar que desde la escuela pública y ojalá también desde la escuela privada se conculque y se transmita a las nuevas generaciones la importancia de la pluralidad, del respeto, de la diversidad, de la tolerancia, del diálogo entre personas que creen y piensan distinto como condición para una convivencia pacífica y para la construcción de una sociedad democrática. Esto mismo piensan Hermano Vitale y Rosa María Álvarez de Lara, quienes en estas intervenciones subrayan la importancia de que se eduque también para la laicidad. Escuchémoslos. Creo que es una de las grandes responsabilidades que tiene la universidad pública, precisamente fortalecer los valores laicos que sustentan un Estado democrático. La escuela pública debe formar ciudadanos que reflejen los valores de pluralidad ideológica, que reflejen los valores del propio Estado, que es el Estado laico. No se debe obligar a alguien que no pertenece, por ejemplo, a la religión católica, ver enfrente el crucifijo todos los días de su vida, ¿no? Yo creo que la tolerancia sea algo básico, digamos. Sí, claro, hay que tolerar a los diversos, a los que piensan de forma diferente, pero no basta con tolerar. Hay que tomar en cuenta sus ideas, sus opiniones, su punto de vista. Tolerar significa del latín soportar, como algo que te molesta mucho, pero bueno, ¿no? Hemos llegado hacia el final de esta edición de República Laica, una jornada dedicada a reflexionar sobre la relación entre la laicidad y la educación y la presencia de los valores laicos en la escuela. Muchas gracias por habernos acompañado y por haber reflexionado con nosotros sobre la importancia de mantener vigente la agenda laica en la educación. Después de todo, ha sido una batalla característica de la historia del México del pasado, es una batalla importante en el México del presente y estoy seguro que seguirá siendo una batalla de cara a los años venideros. Espero que los argumentos que hayamos escuchado el día de hoy sean suficientes para convencernos a todos de que es una batalla que debemos de dar juntos. Hasta la próxima.